Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo se produce la transformación del cristiano? ¿Quién produce esta transformación? Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Durante estos días vamos a memorizar Efesios 4, 22 al 24, según la Nueva Versión Internacional. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Durante estos días vamos a estudiar esta lección que nos enseña de forma práctica cómo puede producirse en nosotros ese cambio tan necesario. El apóstol Pablo utiliza la figura del cambio de una ropa sucia, andrajosa, a una ropa limpia, a una ropa nueva. También en otros pasajes utiliza la palabra nueva vida, el antes y el después. ¿Qué parte nos corresponde a nosotros realizar en esta transformación? ¿Tenemos algo que hacer o no tenemos nada que hacer? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo ha de vivir aquel que ha sido renovado por el Espíritu? Nuestro estudio está basado en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios 4, versículos 17 al 32. Particularmente, en este resumen del estudio de la semana, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Usted puede utilizar la versión que tiene a mano. De pecado en pecado. Efesios 4, 17 al 19. Leemos nosotros en Efesios 4, 17 al 19 la siguiente declaración: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no anden. ¿No? Debe haber un cambio. Debe producirse. Pero ¿cómo se va a producir ese cambio? Simplemente porque quiero y digo, bueno, hasta aquí he vivido de esta manera. A partir de ahora voy a vivir de esta otra manera. Sí, en primer término es necesario que tomemos la decisión. Pero necesitamos ayuda para lograr este cambio. Necesitamos ayuda para ser consecuentes y para ser perseverantes en este cambio. Es allí donde entra la figura del Espíritu Santo. Miren cómo describe el apóstol nuestra condición antes de Cristo. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esa es, a grandes rasgos, nuestra condición antes de conocer a Cristo, sin Cristo. Como una especie de caída libre.
Aquí en la diapositiva encontramos nosotros un resumen de estos 3 versículos. ¿Cómo viven las personas? ¿Cómo vivimos nosotros sin Cristo? Pensamientos frívolos. Pensamientos frívolos. Todo lo que significa la frivolidad. Dominados por la ignorancia. Ideas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene ciertos conceptos particulares de Dios. Pero cuando son confrontados por un escrito está, esas ideas prácticamente no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Duros de corazón. Aquí es donde nosotros chocamos cuando tenemos buenas intenciones, queremos cambiar, decimos a partir de ahora voy a hacer esto, pero al poco rato o en poco tiempo ya hemos vuelto a nuestras antiguas andadas. Con el entendimiento oscurecido. Entendimiento oscurecido. No tenemos claro las cosas. Han perdido la vergüenza. Nuestros tiempos, estas que estamos viviendo realmente son terribles. Ya hay personas que al delito no lo llaman delito. Y buscan un sinnúmero de excusas para decir que no es falta. Ya no hay vergüenza alguna. Se han entregado a la inmoralidad. Cometen toda clase de actos indecentes. Y miren, es una caída cuesta abajo, sin Cristo. Por eso cuando Adán y Eva cometen pecado, Dios promete poner enemistad entre Satanás y el ser humano. Si Dios no hubiera puesto eso, nosotros no tendríamos posibilidad de salvarnos. Cuando no siguen a Dios, las personas y la sociedad caen en una espiral descendente de pecado. Que parecidos ves entre la descripción de Pablo y la sociedad que te rodea. Son muy similares. Porque sin Cristo, el ser humano se vuelve un ser inmoral. O amoral, como lo llaman algunos. Al pecado lo llama simplemente, por ejemplo, cosa agradable. Pues me gusta y lo hago. Sin Cristo. Entonces, vemos nosotros que antes de conocer a Cristo, nuestra vida era de esta manera. Pero ahora, ¿qué cambio se produce en la vida de cada uno de nosotros cuando tenemos a Cristo? ¿Qué cambio se produce? Miren, veamos qué cambio se produce. Permítanme mover esto. Versículos 20 al 24. Por eso, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El versículo 23 es clave en este pasaje. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Reina Valera 60 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es aquí donde se va a producir la transformación. Es aquí donde se van a producir los cambios en nuestra vida. Es aquí. Es aquí. Porque si no, todo van a ser buenas intenciones. Hay cristianos que pueden estar congregando 10, 15, 20, 30 años o toda una vida y siguen siendo los mismos, siguen teniendo sus creencias particulares, sus pensamientos particulares, argumentos particulares. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo renueve el espíritu de su mente.
No han permitido que el Espíritu Santo cambie, transforme su forma de pensar, sus pensamientos, cambie su estilo de vida. Aquí es donde se produce el cambio. ¿Ah? Con Cristo, las cosas que suceden en nuestra vida, un cambio de ropa dramático, un cambio, nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo. Despojaos del viejo hombre, dejamos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes de aceptar a Cristo. Pero aquí hay que tomar la decisión de dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Renovad vuestra mente, las enseñanzas de Jesús y su ejemplo moldean vuestra mente y somos leales a Él como nuestro Señor. Vestíos del nuevo hombre, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo morando en nuestra vida, vivimos una vida de justicia y santidad. Es esto lo que se produce en nuestra vida, esta transformación, este cambio. La vida en Cristo, un vestido nuevo. La vida en Cristo, un cambio de ropa dramático. Hay un antes y hay un después. La gente nos ve y no nos reconoce. ¿Qué ha pasado con esta persona? Ha cambiado. Un cambio. Sigamos avanzando en nuestro estudio. Vamos ahora al versículo 25 al 29. En los versículos 25 al 29 se produce también en nosotros, ¿no? O nos entrega el apóstol más cambios, pero cambios prácticos. O sea, lo que debe suceder en nuestra vida. Una nueva manera de vivir. Palabras llenas de gracia que unifican, versículos 25 al 29. Así que, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La sociedad en la cual vivimos ha normalizado la mentira. Y lamentablemente, también dentro de nuestras congregaciones, se miente. Y es triste descubrir mentiras y después la persona dice, bueno, pero lo dije inocentemente. Dejen de decir mentiras. Hablar con la verdad. Este es un primer cambio que debe producirse en nosotros. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Aquí vale la pena la aclaración. Enojarse es normal, forma parte de nuestras emociones cuando algo desagradable sucede o cuando algo injusto sucede. Pero, gritar, pero agredir verbalmente, eso ya no. Por eso dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. En el versículo 26, Reina Valera dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te la pases rencoroso, días tras días. Rencor. Versículo 27, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. 28, si eres ladrón, deja de robar. Un antes y un después. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Mire este cambio. Al ladrón se le dice ya, deja de robar, trabaja. Y lo que ganes, úsalo para tu beneficio, pero también comparte con los que necesitan. Otro cambio. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. A esto lo llamamos nosotros un lenguaje asertivo. No hay que ponernos a gritar, pero tampoco hay que callarnos ante las injusticias. Hay que hablar.
No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. En otra parte el apóstol dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Aquí en la diapositiva encontramos nosotros, miren, ¿qué se debe dejar? ¿Qué se debe hacer? La razón para cambiar. Nosotros, los cristianos, necesitamos desaprender y aprender. Versículo 25, desechar la mentira. Hay que hablar con verdad, porque somos miembros los unos de los otros, un cuerpo. Versículo 26 y 27, no dejarnos controlar por el enojo. Es normal enojarnos por las injusticias, pero no dejarnos controlar. Como digo, es normal enojarse, pero no es normal gritar. Si mantenemos la ira, damos lugar al diablo. Versículo 28, no robes. Trabaja. Y lo que ganas debe servirte a ti y comparte con los que necesitan. Y versículo 29, nuestra habla. En Mateo, Jesús dejó registradas sus palabras que dice que por nuestras palabras vamos a ser juzgados o seremos declarados justos o culpables. Hemos de hablar palabras edificantes para que el que nos escuche aprenda, glorifique a Dios. Seguimos con los cambios, con las transformaciones, palabras, ¿no? El Espíritu Santo en la vida del creyente. Versículo 30. El versículo 30 nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Miren, el que va a producir esos cambios en nosotros es el Espíritu Santo. Porque si no, todo va a quedar en buenas intenciones. Bueno, ya no voy a mentir y hoy día me esfuerzo por no mentir. No, no es que me tengo que esforzar por no mentir. Tengo que dejar que el Espíritu Santo renueve mi mente, mis pensamientos, mi forma de pensar, mis creencias. Y eso se produce en la medida que permito que el Espíritu Santo obre, permito que el Espíritu Santo me enseñe cómo poner en práctica las enseñanzas. No mentir, no robar, no levantar falso testimonio. Ahí tenemos, en los 10 mandamientos tenemos los principios de vida. Versículo 30, leemos, no entristezcan al Espíritu Santo. Bajemos esto por aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En esta versión dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí Pablo está hablando de la garantía que Dios nos da de que podemos ser salvos. Recuerden que Dios ya ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. Y se nos pide, no entristezcas. Entonces, no pelees con el Espíritu Santo. No te pongas a argumentar con Él. No lo desafíes. Como hemos visto en los pasajes anteriores. ¿Te gusta mentir? El Espíritu Santo te va a conducir a la verdad. El Espíritu Santo te va a inspirar para decir la verdad. Pero tú tienes que pronunciar cuál es la parte que te corresponde a ti ejecutar. El Espíritu Santo te va a inspirar, te va a dar fuerza, pero tú tienes que ejecutar. ¿Quién es el que tiene que pronunciar la verdad? Tú. El Espíritu Santo no va a hablar en tu lugar, porque Dios no nos usa a nosotros como marionetas, como ventrículos. No. No somos marionetas. No somos. Dios no nos maneja, no habla por nosotros, no habla en lugar de nosotros. No, somos nosotros. Cuando dice, ya no robes, el Espíritu Santo te va a inspirar, te va a guiar.
Pero ¿quién es el que tiene que dejar de robar? Nosotros. Cuando se nos pide que ya nosotros no ofendamos con palabras, ¿quién es el que va a hablar? Somos nosotros. Esa es la parte que nos corresponde. Dios no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión, cuando lo aceptamos, cuando dijimos, Señor, te acepto, cuando públicamente en las aguas bautismales dimos testimonio de nuestra aceptación. El Espíritu Santo no nos abandona cuando hacemos mal las cosas, pero se entristece. Pero lamentablemente cuando esas negativas son frecuentes, sí hay un momento en que el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Pero aquí el apóstol dice, no entristezcas al Espíritu Santo con tus acciones. Sigue sus consejos. Y cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, ponemos en práctica la palabra de Dios, es cuando se va a producir la transformación, el antes y el después. El mentiroso ya no miente más. El ladrón ya no roba más. El calumniador ya no calumnia más. Ya no. El idólatra ya no es más idólatra. ¿Se van dando cuenta? Vamos nosotros transformando. Hay un antes y hay un después. Y por último, los versículos 31 y 32 nos hablan acerca de qué dejar y qué hacer. Aprender y desaprender. Bondad, no amargura. Versículos 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Interesante. Ninguna palabra corrompida, dice Reina Valera, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No? Pero vamos al líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. De toda clase. Gritería, maledicencia. Versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? El antes y el después. Y una vez más encontramos la parte que nos corresponde. Dios hace su parte y nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y tenemos que poner en práctica todo lo que nos va enseñando. Aprender y desaprender. Usando el mismo esquema previo, tenemos 6 actitudes que abandonar, 3 actitudes por las que reemplazarlas y un porqué para realizar el cambio. ¿Qué dejar? Amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. Los 10 mandamientos, a cumplirlos, a ponerlos en práctica. A poner en práctica. Es lo que está resumiendo el apóstol. ¿Qué hacer? Ser bondadosos, ser compasivos, perdonadores. Recuerden, Jesús nos enseñó en la oración modelo, el Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la parábola de los 2 deudores, ¿qué enseñó Jesús? Que aquel hombre que debía una millonada, que fue perdonado, como no fue capaz de perdonar a su prójimo, él perdió el perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Hemos de buscar la unidad. Y aquí el apóstol nos enseña la forma práctica. ¿Eres de las personas amargadas? Deja que el Espíritu Santo obre cambios en ti. ¿Eres de las personas que siempre está gritando, con ira, con enojo? ¿Eres de las personas que calumnian, que hay malicia en tus palabras? Deja que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo te va a ir dando
las lecciones, las enseñanzas, te va a ir mostrando el camino a seguir para que aprendas a ser bondadoso, compasivo, perdonador. Las conversaciones y las acciones en la familia de Cristo y fuera de ella también deben estar motivadas por la bondad, la ternura y el perdón. Una vida práctica. Todo esto basados en las normas más elevadas, el mandamiento, los mandamientos de Dios. Miren, hay muchos que se pelean con los mandamientos de Dios, pero es esto lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Aprendamos a perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros. ¿Todos estos cambios son necesarios en nuestra vida? Sí. El candidato al reino de los cielos debe permitir que el Espíritu Santo obre estos cambios en su vida. Debe permitir. Si no se producen estos cambios, realmente no hay forma de que nosotros podamos tener esa nueva identidad, ese nuevo pasaporte que nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, han renunciado al egoísmo, el profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por las palabras es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo. Vidas renovadas, vidas transformadas. Aquí encontramos una declaración de intenciones. Le invito a detener el video y lea detenidamente estos 4 puntos. Sería bueno que usted se anime a poder tener esta declaración de intenciones, poder comprometerse a hacer estos cambios. Por ejemplo, el 1 dice: deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Compromiso. Ese compromiso debes hacerlo entre tú y el Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo te ayude. El último dice: viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos miembros de iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Vidas moldeadas por Cristo y las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. En nosotros es necesario que se produzca el antes y el después. Es necesario que desaprendamos todo lo que hemos aprendido cuando estuvimos sin Cristo y aprendamos todo lo que Cristo nos quiere enseñar por medio del Espíritu Santo. Debemos entender que la vida del cristiano implica la transformación de la mente por parte de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Hay un antes y hay un después. Si antes mentías, ahora hablas con la verdad. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida de tal manera que en ti se produzca la renovación de tu mente. Que Dios te bendiga.